el mejor peleador del planeta, no podía ver por el ojo derecho. Estaba sentado en una silla a las afueras de la Casa Blanca, con la cara abierta, mientras dentro de ese recinto, el hombre más poderoso del mundo seguía celebrando su cumpleaños. Invicto en 17 combates, bicampeón, la versión más temida de sí mismo que Ilia Topuria había construido en años. Y aún así, algo en su cuerpo había dejado de responder mucho antes de que sonara la primera campana. Porque lo que pasó dentro de ese octágono no fue lo más grave de esa noche. Lo más grave había quedado firmado semanas antes, en un tribunal de familia en España, en un papel que nadie en el mundo del deporte llegó a relacionar con lo que ocurrió después sobre el césped del Jardín Sur. Existe otro objeto, mucho más pequeño, que tampoco nadie conectó con esa madrugada. Un teléfono móvil con su cargador y su batería, entregado meses antes a una mujer que decía tenerle miedo. Cuando entiendas para qué servía exactamente ese teléfono y qué pasó con él justo antes del combate, vas a ver la noche de la Casa Blanca de otra manera. Quédate hasta el final, porque hay una pregunta que ningún periodista se atrevió a hacer en voz alta. ¿Por qué fue su propio hermano, y no un médico ni un árbitro, quien decidió que aquello tenía que detenerse? Eso no debería haber pasado nunca. Y cuando entiendas la razón real, vas a revisar los últimos 12 meses de su vida con otros ojos. Pero antes de esa silla, de esa madrugada, de esa cara destrozada frente a la residencia más vigilada del planeta, hay algo que tienes que entender. Porque mientras el mundo seguía viendo a un campeón invencible subir a pesarse, sonreír ante las cámaras y levantar cinturones como si nada hubiera cambiado, algo por dentro llevaba meses dejando de sostenerse. Y cuando ves todo lo que cargaba antes de pisar ese octágono, entiendes que esa noche en la Casa Blanca iba a confirmar algo que ya se intuía desde hacía tiempo. Para entender lo que pasó esa madrugada en el Jardín Sur de la Casa Blanca, hay que retroceder mucho más atrás de junio de 2025. Hay que volver a un niño nacido en Halle, Alemania, en enero de 1997, hijo de padres georgianos que habían tenido que abandonar su país por la inestabilidad entre Georgia y Rusia. A los 7 años, ese niño se mudó con su familia a Georgia. Ahí empezó a practicar lucha grecorromana en la escuela, en un país donde ese deporte es motivo de orgullo nacional y donde su entrenador llegó a decir, sin matices, que él y su hermano Alexandre tenían futuro para ser campeones olímpicos. Pero a los 15 años, la inestabilidad política del Cáucaso volvió a obligar a la familia Topuria a moverse. Esta vez, el destino fue Alicante, España. Ilia y Alexandre dejaron los estudios poco después de llegar para dedicarse por completo al entrenamiento, en un gimnasio modesto llamado Climent Club, donde 2 hermanos argentinos, Agustín y Jorge Climent, se convirtieron en su segunda familia. Imagina por un momento lo que significa mudarte de país 3 veces antes de cumplir 16 años, dejar atrás un sueño olímpico y tener que reconstruir desde cero, en un idioma que no es el tuyo, la única certeza que te queda, que en el tatami o en la jaula nadie puede arrebatarte lo que has entrenado. Esa certeza se convirtió en una obsesión silenciosa. Control total sobre el cuerpo, control total sobre el entrenamiento, control total sobre cada detalle que pudiera decidir una pelea. Y funcionó. En 2024 se convirtió en el primer peleador invicto en la historia de la UFC en sostener 2 cinturones de manera simultánea. Pero ese mismo año, en algún momento que nadie marcó en un calendario, esa obsesión por controlarlo todo se topó con la única variable
que ningún entrenamiento en el mundo puede dominar: la voluntad de otra persona. Avancemos rápido hasta junio de 2025, casi 20 años después de aquella primera mudanza. Ilia Topuria acababa de hacer algo que ningún hispanohablante había logrado en la historia de la UFC. Subió de categoría, se enfrentó a Charles Oliveira, uno de los más grandes que ha dado el peso ligero, y lo noqueó antes de que se cumplieran los 2 primeros minutos. 17 victorias, 2 cinturones, 28 años. El mundo entero hablaba de él como el mejor peleador libra por libra del planeta. Esa noche, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, levantó las 2 correas de campeón sobre su cabeza mientras la multitud gritaba su nombre. Era, según cualquier métrica del deporte, el mejor momento de su carrera. Para entender lo que significaba ese momento, hay que mirar a quién había dejado en el camino. En febrero de 2024, noqueó a Alexander Volkanovski, dominador absoluto del peso pluma durante años, y se convirtió en el primer campeón español de la historia de la UFC. 8 meses después, en octubre, defendió ese cinturón contra Max Holloway y lo derribó por nocaut en el tercer asalto, algo que ningún otro peleador había logrado nunca contra el hawaiano. Y en junio de 2025 llegó Oliveira, derribado en menos de 2 minutos y medio. 3 excampeones, 3 knockouts, 0 derrotas. En la historia de la UFC, nadie había sostenido 2 cinturones de 2 divisiones distintas sin haber perdido nunca. Topuria lo había conseguido a los 28 años, con un cuerpo que parecía no tener límite y una mente que, según él mismo repetía en cada entrevista, solo conocía una forma de competir: ganar. Pero apenas unas semanas después de esa noche de gloria, su vida personal empezó a resquebrajarse en silencio. Georgina Uzcategui, empresaria venezolana, había sido durante esos años la pareja que acompañaba a Topuria en la sombra de cada cinturón, lejos de las cámaras, de las ruedas de prensa. Juntos tuvieron una hija, nacida en julio de 2024, apenas meses después del primer título mundial de Ilia. Una familia construida en paralelo a una carrera que no dejaba de acelerarse. En septiembre de 2025, esa relación se rompió. Lo que debía resolverse en privado se convirtió semanas después en una guerra abierta. El 18 de noviembre de 2025, Uzcategui presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Móstoles. En el escrito lo acusaba de violencia doméstica y de género, de lesiones y de maltrato familiar. ¿Y si la persona que más admiras en un deporte fuera, al mismo tiempo, la persona que más miedo le genera a alguien de su propia casa? 2 días después, el 20 de noviembre, Uzcategui acudió al punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de Boadilla del Monte. Una trabajadora social evaluó su situación. La derivaron al área jurídica y psicológica. El informe concluyó que existía riesgo y vulnerabilidad. El 1 de diciembre de 2025, le entregaron un teléfono móvil, con su cargador, con su batería, un aparato pensado para una sola función: marcar un número en caso de emergencia y activar de inmediato un protocolo de protección gestionado por la Cruz Roja Española. Ese teléfono existe. En algún cajón, en algún bolso, esa madrugada de junio, en la que su expareja subía a un octágono al otro lado del Atlántico, ese aparato seguramente seguía cargado, esperando una llamada que nunca llegó a hacer falta. Guarda ese dato, porque vamos a volver a él. Cuando la noticia de la denuncia empezó a filtrarse, Topuria no esperó a que un juez se pronunciara. El 28 de noviembre de 2025 hizo algo que ningún campeón en activo suele hacer:
renunció a pelear. «No pelearé en el primer trimestre del año que viene», escribió en redes sociales. «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos». No dio más detalles. No mencionó denuncias, ni tribunales, ni acusaciones. Solo esa frase, dejada caer entre publicaciones de entrenamiento, mientras la UFC organizaba en paralelo una pelea por el título interino entre otros dos hombres para llenar el vacío que él dejaba. Max Holloway, uno de sus últimos rivales derrotados, le respondió en público: «Lo siento, campeón. Conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos». Un ex campeón consolando a otro, sin que ninguno de los dos espectadores que leían ese intercambio supiera todavía la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Durante semanas, nadie supo qué estaba pasando realmente dentro de la vida de Ilia Topuria, hasta que llegó el 15 de diciembre de 2025. Ese día, el campeón rompió el silencio con un comunicado que cambió por completo la narrativa pública. Sin nombrarla directamente, acusó a Uzcategui de extorsión, de falsas denuncias y de sustracción de dinero y objetos personales. Escribió que durante los últimos meses había sufrido situaciones y presiones intolerables, que alguien le había amenazado con difundir infundadas acusaciones de malos tratos, que solo desaparecerían a cambio de dinero. Existe ese comunicado. Todavía se puede leer palabra por palabra en su cuenta. Y cuando entiendes en qué estado mental lo escribió, lo que dice cambia de sentido por completo. Vamos a volver a ese comunicado más adelante, porque ahí empieza a esconderse algo que nadie conectó con lo que pasaría 6 meses después. Pero ese comunicado tuvo una consecuencia que Topuria no esperaba. A raíz de su publicación, Uzcategui volvió a acudir a la Guardia Civil. Esta vez para denunciar que había empezado a recibir amenazas a través de redes sociales. Su entorno respondió con la misma firmeza. Desmintió de forma tajante que ella hubiera exigido dinero para retirar las acusaciones y aseguró que disponía de pruebas suficientes para sostener cada palabra de su denuncia cuando llegara el momento de hacerlas públicas. 2 relatos completamente opuestos, sostenidos con la misma seguridad. Mientras la opinión pública se dividía entre quienes creían a una parte y quienes creían a la otra, sin que nadie fuera de ese juzgado tuviera realmente acceso a la verdad completa. Lo que vino después fue peor. Durante esas semanas de diciembre, mientras el caso seguía en los juzgados, distintos medios españoles empezaron a publicar versiones contradictorias entre sí. Unos hablaban de un proceso de divorcio normal, con disputas habituales por la custodia. Otros, citando fuentes cercanas a Uzcategui, aseguraban que ella contaba con abundante material probatorio sobre los episodios denunciados. El entorno de Topuria, por su parte, insistía en que había sido él quien inició los trámites de separación meses antes y vinculaba la denuncia directamente a esa ruptura. 2 versiones completamente opuestas de la misma historia, circulando al mismo tiempo, mientras un tercer protagonista, una niña de poco más de 1 año, seguía sin entender por qué su padre llevaba semanas sin aparecer. Mientras todo esto ocurría fuera de los focos, Topuria seguía siendo, en la imagen pública, el mismo hombre indestructible de siempre. Las marcas seguían usando su cara. Los aficionados seguían pidiendo la revancha contra Gaethje. Nadie hablaba de juzgados de violencia de género. Hablaban de cinturones. La guerra legal se extendió durante semanas más.
Topuria reclamaba volver a la vivienda familiar a las afueras de Madrid, de la que se había marchado tras la ruptura, mientras pagaba un alquiler de 9.000 euros al mes en otro lugar. Uzcategui, mientras tanto, seguía viviendo en esa misma mansión junto a su madre y su hija. Pero había algo que Topuria sí estaba dispuesto a contar en cada comunicado. Llevaba 4 meses sin poder ver a su hija. 4 meses en los que, según su propia versión, su expareja había restringido las visitas sin ninguna orden judicial que respaldara esa decisión. Imagina esa cifra durante un segundo. 4 meses es el tiempo que tarda un peleador en preparar un combate de título desde cero. Es el tiempo que tarda una herida grave en cicatrizar del todo. Y es, también, el tiempo que pasó un padre sin poder ver a una hija de apenas 1 año y medio, mientras el resto del mundo seguía discutiendo si volvería o no a pelear. El 7 de enero de 2026, Topuria fue citado a comparecer en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Móstoles. El motivo concreto de esa vista: Uzcategui solicitaba autorización para viajar con la niña a Miami durante 1 mes. Topuria se opuso frontalmente. Imagina por un momento ese trayecto en coche. El mejor peleador del mundo, camino a un juzgado de violencia de género, en silencio, sin entrenadores, sin cámaras, sin cinturones. Solo él, su abogado, y la incertidumbre de no saber qué resolvería esa jueza sobre el derecho a ver a su propia hija. 2 días después, llegó la resolución. La jueza desestimó por completo esa solicitud. Y en su resolución, según trascendió después, reprochó directamente a Uzcategui que la menor hubiera permanecido separada de su padre durante 4 meses sin justificación legal alguna. Topuria, a través de su entorno, transmitió que estaba muy contento y muy satisfecho con esa primera resolución. Y en un comunicado posterior fue todavía más lejos. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado, escribió, dejando entrever que consideraba instrumental la denuncia presentada en su contra. Cerró ese mensaje con una frase que repetiría, de una forma u otra, durante los meses siguientes: que no cedería ante la presión, la manipulación o el miedo. ¿Cómo se entrena para ser el mejor del mundo mientras se libra esa batalla en paralelo? La respuesta llegó el 5 de febrero de 2026. Ambos firmaron un acuerdo extrajudicial. Uzcategui retiró tanto la denuncia por malos tratos como la demanda de divorcio que incluía la disputa por la custodia. Se cerraron todas las acciones legales abiertas. Se estableció que madre e hija residirían en Madrid, con un régimen de visitas amplio para que Topuria pudiera mantener una relación cercana con la pequeña. Oficialmente, el campeón podía volver a competir. Pero un acuerdo en un papel no borra los meses que ya habían pasado por dentro de un cuerpo y una mente que se preparaban para volver a subir a un octágono frente a millones de personas. Porque firmar la paz en un tribunal no es lo mismo que firmar la paz con uno mismo. Y eso nadie se detuvo a comprobarlo antes de anunciar su próximo combate. El 7 de marzo de 2026, Dana White subió a un escenario en Las Vegas y anunció algo que ningún peleador de la historia había vivido antes. Ilia Topuria defendería su cinturón en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de junio, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y de forma no oficial, pero evidente para todos, con el cumpleaños número 80 de Donald Trump. Su rival sería Justin Gaethje, 37 años, campeón interino.
un hombre que llevaba desde 2020 persiguiendo un título indiscutido y que esta vez lo tendría a un solo combate de distancia. Su representante, Ali Abdelaziz, lo dejó claro ante los medios. Todo el mundo quiere que Justin Gaethje gane. El presidente, la UFC, todo el mundo. Es el cumpleaños de América y Justin Gaethje representa a América. Para Topuria era la oportunidad perfecta de demostrar que los meses de tribunales, denuncias y comunicados quedaban atrás. Volver más fuerte. Volver intocable. Volver a ser, frente a las cámaras del mundo, el mismo hombre invencible de antes de septiembre de 2025. La noticia del combate en la Casa Blanca eclipsó casi de inmediato cualquier rastro del conflicto legal de los meses anteriores. Los aficionados hablaban de la dimensión histórica del evento, del peso simbólico de pelear ante el presidente, de la posibilidad de que Topuria se convirtiera en el primer campeón en defender un título en los jardines de la residencia presidencial. El divorcio, que apenas un mes antes había ocupado titulares en docenas de medios, desapareció casi por completo de la conversación pública. Volvió a Alicante para preparar el combate, al mismo gimnasio Clement Club donde había empezado, con sus mismos entrenadores de siempre, en el lugar donde, según había dicho años antes en otra entrevista, siempre se sentía protegido. Quería que ese campamento fuera distinto a cualquier otro. El regreso después de la tormenta, la prueba de que nada lo había tocado por dentro. Durante los meses de preparación, Topuria habló en redes de un regreso triunfal, de un campamento centrado al 100%, de dejar atrás cualquier distracción externa. La narrativa pública era impecable. El campeón había superado su peor año, y ahora venía a demostrarlo con hechos. Pero cada publicación suya en redes sociales seguía recibiendo, debajo, comentarios sobre su divorcio. Desconocidos opinando sobre una denuncia que ya había sido retirada meses antes. Cuentas anónimas repitiendo titulares antiguos como si fueran noticias del día. Un hombre acostumbrado a controlar cada centímetro de su narrativa pública, viendo cómo esa misma narrativa se le escapaba de las manos cada vez que abría una aplicación. Decenas de medios deportivos y de entretenimiento en español seguían publicando piezas sobre su proceso de divorcio, mucho después de que el caso ya estuviera legalmente cerrado, mezclando viejos titulares de noviembre con la expectativa por el combate más importante de su carrera, como si ambas historias fueran, en el fondo, la misma, y en cierto sentido lo eran. Pero hay una diferencia entre cerrar un proceso legal y cerrar una herida. Y esa diferencia se hizo evidente 3 meses después, cuando llegó la semana del combate. El viernes 12 de junio de 2026, Topuria y Gaethje se presentaron juntos frente al monumento a Lincoln, en Washington, para el careo oficial. El mismo lugar donde Martin Luther King había pronunciado su discurso más recordado, ahora servía de escenario para 2 hombres que se medían con la mirada antes de subirse al octágono. Cientos de aficionados se agolpaban en la escalinata, bajo un calor húmedo de mitad de junio, grabando todo con sus teléfonos. Topuria llegó hablando de tiempos. «Solo necesitaré 2 minutos», dijo frente a las cámaras, repitiendo el mismo guión de confianza absoluta que había usado antes de cada uno de sus 17 combates anteriores. Gaethje respondió de otra forma. No habló de técnica, ni de récord, ni de cinturones. Habló del divorcio de Topuria. Lo que dijo exactamente esa noche no trascendió palabra por palabra. Pero lo que pasó después, sí. Topuria empujó a Gaethje hacia atrás, frente a todas las cámaras. Dana White
tuvo que intervenir de inmediato para separarlos. Hubo un instante, de apenas 2 o 3 segundos, en el que ambos hombres quedaron a centímetros de distancia, con el presidente de la compañía interponiendo un brazo entre los dos, mientras el público en la escalinata empezaba a gritar y a grabar con más intensidad todavía. Un hombre que durante meses había repetido en privado y en público que solo quería paz para sus hijos, perdiendo la compostura en directo por una frase sobre su propio divorcio. Frente a las cámaras, Topuria se giró hacia el público y volvió a levantar sus cinturones, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de mostrar segundos antes. Todo el mundo interpretó ese empujón como un gesto de un campeón seguro de sí mismo, intimidando a su rival antes de la gran noche. Pero hubo una decisión que Ilia Topuria tomó esa misma semana y que nadie relacionó hasta ahora con lo que pasaría después dentro del octágono. No fue entrenar más. No fue cambiar de gimnasio. No fue pedir ayuda psicológica antes de subir al evento más grande de su carrera. Fue subir a pelear sin haber digerido, ni siquiera por dentro, la humillación pública de escuchar a un desconocido hablar de su propio divorcio frente a todo el mundo. Guarda esto en tu mente. Del otro lado del octágono había un hombre completamente distinto. Gaethje llevaba 6 años, desde 2020, persiguiendo un único objetivo: el cinturón indiscutido del peso ligero, sin denuncias, sin tribunales, sin comunicados explicando presiones intolerables, solo entrenamientos, derrotas dolorosas contra Khabib Nurmagomedov y Oliveira, y la paciencia de seguir intentándolo hasta que, finalmente, en enero de 2026, se hizo con el título interino tras vencer a Paddy Pimblett. 2 hombres llegando al mismo octágono desde direcciones completamente opuestas. Uno con la mente despejada después de años de espera disciplinada. El otro con la mente todavía ocupada en demostrar que un año entero de acusaciones no había logrado quebrarlo. Todo el mundo, cuando ve los vídeos de esa noche, asume que la derrota de Ilia Topuria empezó con el primer golpe que le abrió el ojo. Pero las personas que estuvieron en su esquina aseguran que el verdadero problema empezó mucho antes, no en el primer asalto, ni siquiera esa semana. Empezó en algún punto de los últimos 10 meses, cuando un hombre acostumbrado a controlarlo todo, su cuerpo, su dieta, su entrenamiento, hasta el discurso que daba ante las cámaras, descubrió que había una sola cosa que no podía controlar: lo que pensaba alguien que ya no quería estar con él. Esa pérdida de control no se entrena en un gimnasio. El 14 de junio de 2026, pasadas las 6:30 de la madrugada en España, sonó la primera campana. El octágono, montado sobre el césped del Jardín Sur, estaba rodeado por 4.000 personas en gradas temporales y por una estructura metálica iluminada con los colores de la bandera estadounidense. La producción había costado alrededor de $60 millones y había requerido 350 camiones solo para el montaje. A pocos metros, en primera fila, Donald Trump observaba junto a Melania Trump. En el parque adyacente, conocido como La Elipse, otras 85.000 personas seguían el combate en pantallas gigantes. Minutos antes, Topuria había recorrido los pasillos de la residencia presidencial, saliendo desde el propio despacho oval, con una orquesta interpretando en directo mientras se asomaba al balcón Truman antes de bajar al césped. Ningún peleador en la historia del deporte había hecho una entrada parecida. Gaethje salió con una agresividad que nadie en el equipo de Topuria había anticipado. Su jab adelantado entró con una facilidad poco habitual ante un Topuria que,
normalmente sólido en defensa, se veía incómodo desde los primeros intercambios. En el primer asalto, un golpe directo abrió un corte sobre el ojo derecho del campeón. Comenzó a sangrar. Comenzó también a perder visión. Topuria siguió peleando. Solo en el último tramo del primer asalto, Topuria encontró su golpe y cerró el round con fuerza, aunque los jueces lo dieron para el americano. En el segundo asalto, Topuria intentó un mataleón a minuto y medio de cumplirse el tiempo, buscando terminar la pelea en el suelo, donde su instinto seguía intacto, incluso con la vista comprometida. No lo consiguió. Gaethje se repuso, y el otro ojo, el izquierdo, empezó a cerrarse también. 2 ojos dañados, en un hombre cuyo trabajo depende por completo de ver venir el golpe antes de que llegue. ¿Cuánto puede durar alguien defendiéndose de algo que ya no puede ver venir? Topuria siguió peleando. En el tercer asalto, llegó un derechazo limpio de Gaethje que mandó a Topuria al suelo entre cánticos de USA, USA, que resonaban por todo el jardín sur. El campeón se levantó por orgullo. Llegó al final del asalto sosteniéndose más por instinto que por visión. Esa caída fue, para muchos espectadores, la imagen que resumiría la noche entera. El campeón invicto, tendido en el césped presidencial, con el público estadounidense celebrando cada segundo. Pero quien estuviera mirando con atención su esquina, no la lona, habría visto algo todavía más revelador. Y esto nadie lo conectó hasta ahora. En el descanso del tercer asalto, el médico oficial del combate recomendó al árbitro que detuviera la pelea. No era una sugerencia, era una recomendación médica directa, con el campeón sentado en su silla, casi sin poder abrir el ojo lesionado, mientras su esquina le limpiaba la sangre de la cara con una toalla que en segundos volvía a mancharse. Topuria pidió continuar. El árbitro, Mark Goddard, tenía la potestad de terminar el combate en ese mismo instante. En vez de eso, le concedió una oportunidad. Ahí está el momento exacto en el que la historia cambia de dirección. No fue Gaethje quien decidió que la pelea siguiera. Fue el propio Topuria, sabiendo que apenas veía, el que insistió en seguir subiendo a ese octágono. Pero lo peor no fue ese asalto. Lo peor fue lo que pasó justo después. Salió al cuarto asalto prácticamente ciego y resistió. Aguantó los minutos completos del asalto, a pesar de no poder anticipar la mayoría de los golpes que llegaban. Gaethje, sintiendo la ventaja, siguió castigando la misma zona del rostro, una y otra vez, sin necesidad de buscar nada más sofisticado. Cada golpe directo encontraba el mismo punto, abriendo más la herida, mientras Topuria avanzaba a ciegas, tratando de cerrar la distancia por instinto puro. Desde fuera parecía valentía pura, un campeón negándose a rendirse. Pero dentro de ese cuerpo, lo que realmente estaba ocurriendo era algo mucho más parecido a un hombre incapaz de aceptar, una vez más, que alguien pudiera decidir por él cuándo había llegado el final. Cuando sonó la campana y Topuria regresó a su esquina antes del quinto asalto, fue entonces cuando su hermano Alexandre comprendió la gravedad real de lo que estaba pasando. «Hay que llamar al doctor porque no ve nada», dijo Alexandre al resto del equipo. Javi Clement, su entrenador de boxeo, se acercó y le preguntó directamente: «¿Puedes ver?» «No puedo ver nada», respondió Topuria. «Voy a parar», repitió su hermano, una y otra vez, mientras el resto del equipo terminaba de asimilar lo que tenían delante. No era una frase dramática para las cámaras, era literal. Su hermano pequeño, el hombre que un año antes había sido capaz de noquear a una leyenda en menos de 2 minutos, estaba sentado en ese banquillo sin poder distinguir las formas que tenía delante.
Alexandre cortó cualquier discusión de raíz, levantó los brazos hacia el árbitro y certificó con ese gesto el final del invicto de su hermano. Topuria asintió. No hubo protesta. No hubo el típico grito de un campeón que se niega a aceptar la derrota. Solo un gesto de cabeza silencioso del hombre que durante 17 combates había sido completamente indestructible. Justin Gaethje levantó el cinturón unificado del peso ligero ante un Donald Trump entregado. Había logrado lo que nadie antes había conseguido: poner de rodillas al primer campeón español de la historia de la UFC. Hay un detalle que casi nadie unió con el resto de esta historia y que cambia por completo la forma de ver esa noche en la Casa Blanca. 11 meses antes del combate, en aquel comunicado del 15 de diciembre de 2025, Topuria había escrito algo que en su momento sonó a desahogo de un hombre dolido. Habló de presiones intolerables, habló de amenazas, habló de una verdad que, según él, solo podía demostrarse con hechos, no con palabras. Vuelve a leer esa frase ahora, después de haber visto lo que pasó en el cuarto asalto. Porque un hombre que durante meses sintió que su palabra no bastaba, que necesitaba demostrar con hechos lo que decía con la boca, es exactamente el mismo hombre que, sentado y casi ciego en su esquina, le pidió a un árbitro una oportunidad más para seguir demostrando algo, aunque fuera a costa de su propio cuerpo. No fue el orgullo de un peleador cualquiera. Fue la continuación, dentro de un octágono, de una guerra que en realidad había empezado en un juzgado de violencia de género en Madrid. Durante meses, Ilia Topuria tuvo que demostrar ante jueces, ante abogados, ante la opinión pública, que la versión de los hechos que él contaba era la verdadera. Demostrar que no era el hombre que una denuncia, ya retirada, había descrito. Demostrar que merecía ver a su hija. Demostrar, una y otra vez, que su nombre seguía limpio. Piensa en lo que significa eso durante un campamento de preparación para el combate más importante de tu vida. No solo memorizar combinaciones de golpes, no solo cuidar el peso, no solo visualizar a tu rival. También, en paralelo, redactar declaraciones para un juzgado. Hablar con abogados sobre el régimen de visitas de tu propia hija. Leer en redes sociales comentarios de desconocidos opinando sobre tu vida íntima como si fuera un partido más. Y mientras eso ocurría, en algún cajón de Boadilla del Monte, seguía existiendo aquel teléfono móvil entregado a Uzcategui el 1 de diciembre. Un objeto pensado para protegerla de él. Esa madrugada de junio, mientras Topuria sangraba por los 2 ojos frente a 85.000 personas, ese teléfono no hizo ninguna falta. La amenaza que había justificado entregárselo ya no estaba en ningún octágono. Estaba, según el propio relato de Topuria, dentro de una demanda que él mismo calificaba de extorsión. 2 objetos: un comunicado escrito para defender un nombre y un teléfono entregado para proteger a alguien de ese mismo nombre. Ambos pertenecen a la misma historia, aunque nunca aparecieran juntos en ninguna noticia hasta ahora. Y hay un tercer objeto que conecta a los otros 2. El propio cinturón que Topuria llevaba puesto esa noche, el mismo que había levantado invicto en Las Vegas, el mismo que había prometido defender en el primer trimestre del año y que por el divorcio tuvo que dejar congelado durante meses. Ese cinturón solo pudo volver a su cintura el 5 de febrero, apenas 4 meses antes del combate, en cuanto se firmó el acuerdo extrajudicial. El comunicado que defendía su nombre, el teléfono que debía protegerla a ella y el cinturón que tuvo que esperar a que la guerra legal terminara para volver a subir a un octágono. 3 objetos atados a la misma crisis
empujando al mismo hombre hacia la misma noche. ¿Cuántas veces, en los meses entre diciembre y junio, Ilia Topuria habrá repasado mentalmente esa misma pregunta? Si el mundo entero llegara a creer la versión equivocada, ¿qué le quedaría? No el cinturón, no los millones, solo la certeza, frente a un espejo, de saber qué fue lo que realmente pasó dentro de su propia casa. Y cuando subió a ese octágono frente a Donald Trump, frente a 85.000 personas en los jardines de la residencia más vigilada del planeta, Topuria no solo defendía un cinturón, defendía, sin decirlo en voz alta, la misma necesidad que lo había perseguido todo ese año, la de demostrar que seguía siendo intocable, que nada de lo vivido lo había quebrado por dentro. Por eso no se detuvo cuando el médico lo recomendó. Por eso pidió una oportunidad más cuando ya apenas podía ver. Por eso su cuerpo aguantó un asalto entero, casi a ciegas, mientras su mente seguía repitiendo la misma frase que llevaba meses sosteniéndolo. Que él podía soportarlo todo, que él no se rompía, que él iba a salir de esto más fuerte que antes. El problema es que un cuerpo puede aguantar mucho más de lo que debería, cuando la mente que lo dirige ya está convencida de que rendirse no es una opción. Esa madrugada, lo que el mundo vio fue una derrota deportiva. Un campeón que perdía su invicto contra un rival superior. Pero la imagen real es otra. Un hombre sentado en una esquina, con la cara abierta y los dos ojos casi cerrados, levantando la mano para pedir un asalto más, mientras su hermano le decía a gritos a un árbitro que aquello tenía que terminar. 11 meses antes, ese mismo hombre había escrito en redes sociales que la verdad solo tiene un camino: los hechos. Esa noche, en ese banquillo, seguía intentando demostrar ese mismo hecho con su propio cuerpo, aunque ya no pudiera ver con ninguno de los dos ojos. Justin Gaethje fue, sin ninguna duda, mejor esa noche. Pero el cuerpo de Ilia Topuria llevaba meses acumulando un desgaste que ningún entrenamiento podía corregir. Y esa madrugada, frente a 85.000 personas y las cámaras de todo el planeta, ese desgaste salió a la superficie con la forma de un asalto entero, peleado casi a ciegas. Horas después, en un hospital de Washington, D.C., con el rostro vendado y 2 fracturas orbitales diagnosticadas, Topuria escribió un último mensaje sobre esa noche. Reconoció el mérito de Gaethje y le dirigió una frase que, sin saberlo del todo, resumía mucho más que una derrota deportiva. Le había prometido dejar su huella en su cara, y lo había hecho. Esa frase, escrita desde una cama de hospital, es quizás la confesión más honesta que Ilia Topuria ha hecho en público en los últimos 12 meses. No habló de extorsión, no habló de injusticias, habló de un hecho físico, innegable, grabado en su propio rostro. Alguien había llegado hasta él, y por primera vez en su carrera, no había podido evitarlo. El mensaje completo, publicado horas después de salir del hospital, decía así: Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro, y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas, tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Y cerró, prometiendo que volvería más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Es una declaración impecable, deportiva, sin un solo reproche hacia su rival. Pero hay algo que esa declaración no menciona en ningún momento. No una palabra sobre el divorcio, ni sobre los tribunales, ni sobre los 4 meses sin ver a su hija.
como si esa parte de la historia, la que de verdad explica por qué pidió seguir peleando cuando ya no podía ver, no existiera. Mientras tanto, el apoyo público no se hizo esperar. El Ejército de Tierra español publicó un mensaje de respaldo en sus redes oficiales. Ánimo, Ilia Topuria. Los militares del Ejército de Tierra nos sentimos orgullosos de quien representa a España con grandeza, disciplina y carácter. En los momentos difíciles es cuando se mide el valor. El respeto se gana peleando con honor hasta el final. Honor, disciplina, carácter. Las mismas palabras que durante meses habían servido para describir a un campeón invencible, ahora se usaban para consolar a un hombre que había salido de un octágono en ambulancia, sin poder ver, después de pedir él mismo que lo dejaran seguir. Algunos medios estadounidenses, en las horas siguientes, especularon con la posibilidad de que Guedje, ya con su título conseguido a los 37 años, considerara el retiro. Nadie, en cambio, especuló con que Topuria pudiera necesitar algo parecido a un descanso real. Todos asumieron que, en cuanto sanaran sus fracturas orbitales, volvería a entrenar, volvería a hablar de revanchas, volvería a subir a un escenario a levantar lo que le quedara de cinturones. Y es muy probable que así sea, porque la misma obsesión que lo llevó hasta ahí es la que probablemente lo empuje, en unos meses, a subir de nuevo a un octágono, sin haber resuelto del todo lo que de verdad le costó esa derrota. Eso es, quizás, lo más perturbador de toda esta historia. No la sangre, no las fracturas, no siquiera la imagen de un hombre pidiendo seguir peleando sin poder ver. Lo más perturbador es la certeza de que si nadie a su alrededor se atreve a nombrar en voz alta lo que realmente pasó esa noche, el ciclo completo puede repetirse exactamente igual la próxima vez que algo en su vida privada vuelva a tambalearse. Hay una pregunta que casi nadie se hizo después de esa noche en el jardín sur de la Casa Blanca. ¿Cuántas veces un cuerpo puede seguir respondiendo cuando lo que realmente está roto está en otro lugar? Topuria pasó años construyendo la imagen del hombre que nunca pierde. Pero la presión no avisa antes de cobrarse su factura. Se acumula en silencio, en habitaciones de hotel, en audiencias judiciales, en cada vez que alguien sonríe ante una cámara, mientras por dentro algo sigue sin sanar. Y cuando llega el momento de máxima exposición, ese mismo silencio es lo que sale a la superficie, frente a millones de personas, sin que nadie pueda detenerlo a tiempo. Lo mismo le puede pasar a cualquiera que cargue una crisis personal mientras intenta mantener, hacia afuera, la imagen de que todo sigue bajo control. Un examen importante, una entrevista de trabajo, una competición, una presentación frente a decenas de personas. El escenario cambia, pero el mecanismo es exactamente el mismo. El cuerpo puede aguantar mucho más de lo que debería cuando la mente todavía está convencida de que detenerse equivale a perder. Es fácil juzgar desde fuera. Es fácil decir que debió pedir ayuda antes, que debió posponer el combate, que debió escuchar a su esquina en el tercer asalto, en vez de pedir una oportunidad más. Pero la misma obsesión que lo llevó a ser el mejor del mundo, esa que construyó desde un gimnasio modesto en Alicante hasta 2 cinturones simultáneos, es la que le impidió esa noche reconocer la diferencia entre resistir y destruirse. Quizás el verdadero campeón no es el que nunca se rompe. Es el que aprende, a tiempo, a distinguir entre el dolor que te hace mejor y el dolor que simplemente te está destruyendo en silencio, mientras todos a tu alrededor siguen aplaudiendo. La fama no protege de eso. El dinero no protege de eso. Ni 17 victorias seguidas
alcanzan para protegerte de la herida que dejaste sin cerrar antes de subir al octágono más grande de tu carrera. Lo que pasó en la Casa Blanca no fue solo la primera derrota de un campeón invicto. Fue la prueba de que ningún cinturón, ningún récord y ninguna victoria puede sustituir el trabajo de sanar lo que de verdad duele. Topuria volverá, casi con seguridad. Volverá a entrenar, a subir a un octágono, quizás incluso a recuperar ese cinturón que esa madrugada quedó en manos de Justin Gaethje. Pero ojalá, la próxima vez que algo en su vida privada vuelva a tambalearse, alguien a su alrededor se atreva a decirle, antes de que sea demasiado tarde, lo que su hermano tuvo que gritarle desde una esquina, con la cara llena de sangre. Que parar a tiempo no es debilidad. Es la forma más difícil de valentía que existe. Si conoces a alguien que está cargando algo parecido en silencio, compártele este video hoy. Hay otra historia en este canal que empieza de un modo muy distinto. Un niño criado entre la pobreza y la violencia de Magui Payán, sin nada asegurado, ni siquiera el día siguiente. Lo que ese niño tuvo que hacer para terminar convertido en goleador en un mundial es, probablemente, todavía más oscuro que lo que acabas de ver aquí. Esa historia está en este canal, esperando a que la veas.